El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en el libro de Génesis, en capítulo 3, y continuamos en la exposición de los eventos más importantes en la vida. Estudiamos Génesis, el principio de todo, y el título de ese sermón es Las dolorosas consecuencias de la maldición. Cada semana tenemos diferentes temas cuando tenemos un sermón. Y en capítulo 1 estudiamos de la creación de Dios y la grandeza de Dios. En capítulo 2 estudiamos de la vida bella antes de la caída. Pero tristemente en capítulo 3 hay muchos temas tristes, difíciles y fuertes. Hemos pasado por el pecado, la caída, la depravación total, la incapacidad total y el pecado original. En versículos 14 a 15 hemos escuchado la buena noticia. Pero también la buena noticia estaba en contexto de una guerra. Y ahora, en versículos 16 a 19, el punto más importante, más básico, es el dolor. El dolor. Cuando pensamos del dolor, muchas veces es fácil para nosotros pensar de experiencias difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia más dolorosa en tu vida? Tal vez fue una dolor física o un dolor emocional. Tal vez fue perder un miembro de la familia, cónyuge, hijo. Y tal vez fue una experiencia con dolor en el cuerpo. Hasta el punto que fue imposible pensar de cualquier otra cosa aparte del dolor. Aquí tenemos la explicación por qué nuestro mundo está lleno de dolor. Pues es importante para nosotros pensar de temas difíciles y temas feos también. Y también temas bonitos, importantes para nosotros. ¿Por qué debemos tomar una hora pensando de dolor aquí? Porque Dios declaró los efectos de las consecuencias del pecado. Y toda la vida, en cada generación, en cada país, en cada parte del mundo, vivimos abajo las dolorosas consecuencias de la maldición. Y debemos entenderlo. Porque todavía, cuando llegamos a la fe, todavía luchamos con los dolores. Pero gracias a Dios, por medio del Evangelio, no vivimos abajo del mismo carga con las consecuencias aquí. Cada una de las consecuencias tenemos la esperanza por cada una de las consecuencias en el Evangelio. Pues otra vez observamos la gran división de los incrédulos y creyentes. Porque los incrédulos viven abajo las consecuencias sin esperanza. Pero los creyentes tienen esperanza en el Evangelio en cada uno de los puntos de las consecuencias. Pues es importante para nosotros, otra vez, ver la mala noticia para el propósito, entender mejor la buena noticia. Pues vamos a ver los dos puntos que tenemos aquí en el sermón. Dos puntos. Tenemos las dolorosas consecuencias de la maldición a la mujer. Primer punto, versículo 16. Versículo 16. Segundo punto es las dolorosas consecuencias de la maldición al hombre. Versículos 17 a 19. Y cada uno de los puntos tiene dos puntos más de explicación. Y otra vez el bosquejo es un resultado del texto de Génesis. Pues vamos a leer
el versículo 16, y por mis debilidades con el idioma, hermanos, voy a leer la Biblia de las Américas porque esta semana es más fácil para mí pronunciar algunas de las palabras. En versículo 16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Pues empezamos con los dolores aquí que son consecuencias. Y recordamos que Dios, en el contexto, Dios dijo la maldición al serpiente. Pero en dar la maldición al serpiente, escuchamos la buena noticia, la esperanza de la profecía de Jesucristo. Sí, en forma de una semilla, en una manera básica, pero con ojos de un cristiano, ojo por medio del entendimiento del Nuevo Testamento y las profecías de la continuación de la historia, podemos ver Cristo allí en capítulo 3, versículo 15. Y en contexto de esperanza, recibimos las consecuencias, la maldición. Y es un castigo. El castigo para Eva y Adán es dolor. Dolor en dar a luz a los hijos. Dolor en el matrimonio. Dolor en el trabajo. Y dolor en la muerte. Cada uno es consecuencia del pecado. Y cada uno es descripción de nuestro contexto. En versículo 16, las consecuencias aplica a la mujer en su esfera, en tener hijos y el matrimonio, en la casa. Y en versículos 17 a 19, a la esfera o el área donde el hombre vive, en su trabajo, en el fin, en la muerte. Y la descripción para las consecuencias para la mujer, a algunos afecta al hombre, matrimonio. Y los dolores también afectan al hombre. Dolores en el parto que la esposa preciosa tiene. Sí afecta al hombre. Pero también en el trabajo, los afectos para el hombre, en el dolor que él tiene en el trabajo, sí afecta a la mujer. Y también en la muerte, obviamente, afecta a todos. Pues es un punto general para decir, pero hay interacción con los dos puntos, a la mujer y al hombre. Pero todos son consecuencias de dolor. Spurgeon habló de ese texto y pensó generalmente cómo afecta cada parte del mundo. Y él observó cómo todavía el mundo tiene mucha belleza. Es muy bello pensar del mundo. Cuando consideramos los cielos, qué bello es ver los cielos. Pero cuando hay tormenta, cambia. Es bonito viajar y ver en el mar la grandeza del mar o la playa. Pero cuando hay tormentas, el mar es un lugar bien peligroso. Consideramos un hombre. Un hombre puede ser tu mejor amigo o un hombre puede ser tu peor enemigo. Consecuencia de la caída. Incluyendo un cristiano. Un cristiano puede tratar cometer pecado y ser un gran desánimo. O un cristiano puede dar gloria al Señor. Por ejemplo, en el rey de David. El rey de David puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Depende si está en pecado o obediencia. Todo consecuencia de la caída. El hogar puede ser un lugar de mucho ánimo, de mucho gozo. O el hogar puede ser un lugar con muchas lágrimas. El lugar de más tristeza. Todo es efecto de la caída. Pues este punto, las palabras de Jehová aquí, Adán y Eva, son bien importantes para nosotros entender nuestras vidas
y también llevar en el fin la esperanza en el Evangelio a cada uno de los puntos. Aquí que leemos es de un juicio, un castigo que es parte del juicio de Dios. Un castigo que es parte del juicio. Es bien importante en la introducción, hermanos, para ustedes entender. Porque es fácil para nosotros en nuestro país pensar de sufrimiento en el parto, sufrimiento en el trabajo, sufrimiento en el matrimonio, siempre como un conectado el pecado, a nuestros pecados personales. Pero no es siempre así. Algunas veces hay sufrimiento solamente por consecuencia de la caída. ¿Entienden? Si no entendemos ese punto y pensamos que siempre nuestro sufrimiento es resultado de nuestros propios pecados o nuestra propia obediencia, muchas veces llegamos al punto de mucho orgullo. Y si tenemos vida larga, pensamos, es por mi obediencia. Si tenemos buena salud, es porque tengo mucha obediencia. Y es fácil para nosotros responder en orgullo, así. Y pensar, yo sé que Dios está conmigo, porque mira mi salud, mira mi vida, es una vida cómoda. Pero recordamos que existen los dos, hermanos, existen los dos. Existen consecuencias generales y Job sufrió en ser hombre piadoso, pero también hay consecuencias por pecados. Si tomamos mucho, sufrimos en nuestros cuerpos. Hay consecuencias, pues los dos existen. Pues vamos a tener humildad y las consecuencias que estudiamos aquí son consecuencias para todos por medio del pecado. Es una consecuencia del juicio de Dios para todos en cada siglo. No es consecuencia directamente del pecado. Pero si cometemos más pecados, sí podemos tener más resultados de más pecados, más sufrimiento en diferentes áreas así. Pues vamos a juzgar en una manera sabia y juzgar en una manera bíblica. Ahora vamos a entrar a la exposición, hermanos. Preparamos la mesa, pues vamos a disfrutar la comida. Ahora vamos a entrar en la exposición del versículo 16. Versículo 16. El primer punto del sermón, a la mujer. A la mujer. Y observamos los dos puntos. Dolor al dar a luz a los hijos y dolor en el matrimonio. Leemos otra vez en primera parte, en gran manera. Multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Otra vez observamos aquí los paralelismos. Y recordamos en nuestros estudios de Proverbios, como hemos estudiado en el Antiguo Testamento, está lleno de paralelismos. Dos líneas y tiene mucha conexión. Algunas veces tenemos contraste. Algunas veces tenemos similitud. Tiene el mismo punto. Algunas veces tiene como un sándwich. Varios niveles de verdad para nosotros comer juntos. Pues ahora observamos las dos frases. Tu dolor en el parto y con dolor darás a luz a los hijos. Y entendemos por medio del paralelismo de las dos líneas. Está hablando de dolor, todos los dolores en estar embarazada. Hasta el principio, hasta el fin. Todos los dolores que la mujer tiene, dolores emocionales, dolores de náusea, dolores en el fin para dar luz al hijo, dolor en el parto. Todos los dolores que son parte de tener un niño. Recordamos que la mujer escuchó esa consecuencia de la maldición conectado a la buena noticia que ella escuchó que Dios dijo en versículo 15. Pues hay una mezcla aquí. Cuando Eva tenía la bendición de tener un bebé, ella hubiera escuchado esa noticia con gozo mezclado con tristeza. Pensar de las dos partes de las consecuencias de la caída. Esperanza en un Salvador que viene, pero también con mucho dolor.
con mucho dolor. Pues literalmente en hebreo, cuando dice en gran manera multiplicaré, es para decir que causar un dolor grande, un gran dolor. Recordamos, en la mayoría de la historia del mundo, tener un nacimiento de un bebé siempre fue un evento con mucho peligro. Y muchas mujeres murieron. Y muchos bebés murieron en el tiempo del nacimiento. Todavía es peligroso. Todavía hay muchos que mueren. Pero ahora, gracias a Dios, hay por medio de medicina, hay más seguridad. Pero todavía es peligrosa. Es una experiencia bien peligrosa para la mujer, con mucho dolor. Y recordamos cómo Raquel murió en Génesis capítulo 35, versículos 17 y 19, y murió por medio de dar luz a Benjamín. Pues este es parte de la maldición, consecuencia de pecado. Para las personas que tienen experiencia con animales, tal vez ustedes pueden observar cómo los animales no tienen el mismo nivel, generalmente no tienen el mismo nivel de dolor que tenemos, que las mujeres tienen en dar luz. Esa es parte de la caída, que sufrimos en esa manera, en una manera mucho más fuerte que la mayoría de los animales. Y no es un accidente, no somos simplemente monos inteligentes, somos humanos y vivimos abajo las consecuencias de pecado. Ahora cambiamos puntos aquí. La mujer tiene otro dolor en el matrimonio, Y leemos segunda parte del versículo 16, que dice, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. El primer parte de ahora que tenemos otra vez el paralelismo, pero es paralelismo de contraste, de diferente explicación del lado de la mujer y el lado de hombre. En el lado de mujer tenemos esa frase, tu deseo será para tu marido. Esa frase puede ser difícil de interpretar, pero capítulo 4, versículo 7 nos ayuda. Vamos a leer capítulo 4, versículo 7, porque en el hebreo tiene la misma gramática y las mismas palabras, la misma vocabulario y la misma gramática. Ahora, puedes leer capítulo 4 de Génesis, versículo 7, para ver cómo el mismo frase es usado aquí. 4:7 de Génesis. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí, la descripción de pecado es que tiene su deseo, y es deseo por mal, deseo para gobernar, una guerra. ¿Quién va a ganar? Pues aquí en capítulo 3, versículo 16, es consecuencia de la maldición, que en el contexto de matrimonio, la mujer no quiere someter, no quiere aceptar los roles de una cabeza y cuerpo, como de Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En el matrimonio la cabeza es el hombre y la mujer es el cuerpo. La mujer en su pecado, sin la gracia de Dios y sin la salvación, no quiere aceptarlo. Y todavía después de la salvación hay tentación para la mujer rechazar y gobernar el esposo. Pues ese es el significado de aquí, de tu deseo será para tu marido. Pues la lucha es para la mujer tener dominio y liderazgo sobre el esposo y pensar que él es perezoso, mire cómo él no está haciendo su responsabilidad, voy a tomarlo, voy a hacerlo. Hablar con el esposo como él es niño. Tratar de manipular al esposo. Corregir al esposo en frente de otros.
y decir, no, es así. Empezar a forzar tu propia voluntad sobre tu esposo. Toda esa actitud, toda esa lucha que está en el corazón de cada mujer que tiene esposo. Y si la mujer es incrédula, este es la actitud que tiene dominio sobre una mujer. No es simplemente algunas veces, es un patrón en su vida para gobernar sobre su esposo. Vicky dijo que Dios nos dio diferentes roles en el matrimonio. No para castigarnos, pero para bendecirnos. Dios nos dio los dos roles antes de la caída de una cabeza y cuerpo, para el bien de hombre y mujer. No para tener una lucha, como he usado esa ilustración antes, no tener lucha libre, pero para tener una danza bonita, si cada uno tiene su rol. Y Dios nos dio los roles para bendecirnos. Pero en consecuencia del pecado ahora los roles son como una gran carga. Son como una gran carga y castigo, dolor en el matrimonio. Y tenemos la otra frase, y Él tendrá dominio sobre ti. Él tendrá dominio sobre ti. Ese no es decir que después de la caída Dios cambió los roles para dar el rol para el hombre ser cabeza y ahora Él tiene dominio como castigo. No, los dos tuvieron los roles en capítulo 2 antes de la caída. Y también, en acuerdo con Efesios 5, Dios creó matrimonio para el propósito de enseñarnos de Cristo en la iglesia. Pues los roles de cabeza y cuerpo no son o roles de liderazgo y sumisión, no fueron un resultado de la caída, pero en esta dinámica, la interacción, sí, después de la caída, fue una consecuencia. Y sí, por implicación, no dice directamente en la frase, tendrá dominio sobre ti, pero por implicación, sí entendemos que hay muchos esposos que tienen un dominio, un mano fuerte en su matrimonio. O el otro extremo, son perezosos, pasivos, y piensan, la mujer puede enseñar los devocionales, la mujer puede preocuparse de los hijos y sus almas. Estoy cansado, yo necesito descansar, y no hace su rol. Ese es otro extremo del mismo pecado. Tener dominio fuerte como esposo de la casa y decir que la esposa está aquí para ser mi esclava de la casa y limpiar mis zapatos hasta a preparar mi plato y esperar así y decir, está tarde la comida llegó tarde y no es comida que me gusta. Y para hombre pensar como él es rey, así, es pecado. Otro lado de la misma moneda. Pero recordamos el hombre que es bien perezoso, siempre que es un niño, jugando siempre, y quiere otra madre en su esposa, para ella cuidarlo, limpiar su ropa y dejarle saber cuando tiene responsabilidades. Y solamente quiere una mujer que es como otra madre. Ese también es no ser su rol como líder con amor. Pues tenemos los dos roles aquí. Y el castigo es para tener dolor en el contexto de hijos, matrimonio. La batalla de los sexos aquí es evidente como consecuencia de la caída. Y en cada generación después, todas las mujeres hablan contra el hombre. Mira, los hombres son malvados. Y todos los hombres hablan contra las mujeres. Y los dos tienen una batalla en su pecado. Y los quiere dominar. Y no quieren aceptar sus roles que Dios dio. El hombre no quiere tener amor en su liderazgo. Y no quiere trabajar para ser líder.
Y la mujer no quiere someter y no quiere someter y hasta el punto de entender es para someter a Cristo y aceptar su rol. Y en verdad, feminismo no es simplemente una lucha que tenemos en Guatemala, hermanos. El feminismo y el machismo existe en cada país, en cada generación, es resultado de la caída. Y si entras en matrimonio sin entender y entras y tener el deseo de tener hijos y sin entender las consecuencias de la caída, vas a tener una gran sorpresa. Esa es la verdad. La verdad. La verdad que no es bonita, hermanos. El dolor aquí. Pero es la verdad. Es un castigo. Cuando es tiempo de dar la vara a un niño, no necesitas decir que este me duele más que ti. Va a causar al niño tener más dolor. ¿Entienden? Es castigo. Pues es así. Dios está castigándonos. Pues vamos a aceptarlo con humildad. El orgullo quiere responder como el niño, correr y decir palabras feas a sus padres y luchar con sus padres. Y toda esa manera de responder es bien fea. Rebelión. ¿Cómo nosotros vamos a responder ahora? ¿A luchar con nuestro castigo? Decir, no, ese es una invención de la Biblia, tener roles de liderazgo y sumisión. O decir que, yo no tengo mucho dolor en mis partos. Sí, todas las otras mujeres sí, pero yo no. No, ese es orgullo. Vamos a responder con humildad y aceptar la vara con humildad que merecemos cada uno de nosotros. Pues la vara no es solamente para la mujer, es para el hombre también. Versículos 17 a 19 ahora. Vamos a cambiar y pensar de las consecuencias, las dolorosas consecuencias al hombre. Versículo 17 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Pues empezamos a ver ahora el primero de los dos puntos abajo del hombre. El hombre tiene dolor en el trabajo y dolor en la muerte. Empezamos con el trabajo aquí. Todo el trabajo tiene vanidad, un nivel de vanidad, frustración, temores, sufrimiento. Pues si la escuela es difícil y no te gusta, niños, no te gusta tarea, eso es normal, es normal. No disfrutamos tarea y escuela hasta el principio, hasta morir en el trabajo. Y hay un aspecto que ese es parte de la consecuencia de la caída, que no es lo mismo que un tiempo de diversión. Pues hay parte del trabajo, tristemente ahora, es una tristeza, un dolor. Pues vanidad es parte de ese dolor. Hacemos nuestro trabajo y regresamos y necesitamos hacerlo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y parece como no avanzamos. Y es como estamos, como ese ratoncito que está corriendo como un hámster, ¿verdad? Que está corriendo allí en su juguete y no está llegando a cualquier lugar. Y parece como el trabajo es así. Y trabajamos y no avanzamos. Y en verdad somos más débiles cada año. Y pensamos, tal vez es mejor en otro trabajo. Y el jefe aquí es un dictador, pero tal vez el jefe allí es un cristiano o alguien que entienda bien el valor de alguien que quiere trabajar. Y cuando cambiamos trabajos, pensamos, lo mismo, más vanidad.
Y sí, entiendo, hermanos, que tenemos la libertad de cambiar trabajo. No somos esclavos en nuestro país. Pero algunas veces cambiamos buscando por una cosa que no existe. ¿Entienden? Pues no estoy negando, la verdad, que hay abuso en algunos trabajos. Y es mejor algunas veces cambiar. Pero si no entendemos ese texto, siempre vamos a buscar un trabajo que es como jugar videojuegos. Y es como tener dulces y postre todo el día. Pero no es así. Necesitamos entender que hay sufrimiento en cada trabajo. Hay un nivel de sufrimiento en cada trabajo. Es castigo. Parte del castigo que merecemos. Pues el castigo viene, y Dios dijo por qué viene. Aquí en versículo 17. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Y ese no es, porque obviamente no es ánimo para nosotros no escuchar el consejo de nuestras esposas. Es decir que Adán escuchó para cometer pecado. Y ese es el gran pecado que marca el hombre ahora. De no hacer su rol como líder con amor. Ser pasivo, ser perezoso, ser egoísta o un dictador de la casa. Pues todo esa es parte de cuando Jehová dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de cual te ordené diciendo, no comerás de él. Pues ahora el castigo afecta nuestro trabajo. Y la explicación continúa aquí, en versículo 17. Cuando dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esa explicación de hablar de la tierra es para enseñarnos de todo el trabajo es así. No simplemente trabajar en un granjero o una granja. Una granja. Es en todo el trabajo. Y todo el mundo tiene dolores, dice Romanos 8. Romanos 8 explica que toda la creación ahora tiene dolores abajo los efectos de la caída. Y tenemos una manzana y estamos preparando para comer la manzana. Y la manzana dice a nosotros, ¿vas a comerme y usarme para cometer más pecado? ¿Vas a usar la energía para cometer más pecado? Los árboles claman de todos los pecados que ellos han observado abajo. Y todos los cielos y todas las estrellas dicen que ellos no merecen vivir por toda su rebelión contra en nuestro Creador. Toda la creación está abajo los dolores de los efectos del pecado en esa manera. Y toda la creación, y leemos en esa frase de con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. Es para, y la palabra cuando tiene aquí, maldita será la tierra por tu causa y con trabajo comerás de ella. En verdad el trabajo es la misma palabra que en hebreo, que es usado para hablar de mujer en versículo 16. Con dolor darás a luz a tus hijos. Para decir que la mujer tiene dolor en dar luz a sus hijos y tú tienes el mismo dolor en tu trabajo. Y continuamos en un ciclo de corrupción, de dolor, vanidad. Y ese ciclo está continuando en cada generación. Un ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte y corrupción. Pues, versículo 18. Continúo con la misma descripción del trabajo. Y dice en 18, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. En nuestro trabajo, si es para cultivar comida o si es organizar finanzas, si es reparar carros o si es para enseñar en una escuela.
¿Qué observamos cada día? Espinos. Espinos son buenos para nada. Nadie quiere decir que tenemos tacos de espinos hoy. Nadie usa espinos por cualquier cosa, ¿verdad? Son buenos para nada. Y ese es el resultado de mucho de nuestro trabajo. Hicimos todo ese trabajo y sudamos. ¿Y para qué? Y el pastor puede pensar así. Aplica el trabajo del pastor también. Para trabajar y dar horas y horas y horas, terminar horas con algunas personas. Y ellos rechazan la fe y viven en su pecado y rechazan todo. Y solamente hablan mal de la iglesia. Después de horas y horas de tratar de servir a algunos. Y decimos, espinos, solamente espinos. Pero aplica a cualquier trabajo. Tenemos esa frustración. ¿Por qué? Es castigo por nuestros pecados. Castigo por nuestros pecados. Pues ahora hemos pensado del dolor en el trabajo. Y ustedes están pensando de mañana, ¿verdad? De lunes. De todo el dolor que están esperando por muchos de ustedes. Y queremos pensar en lunes. Y ahora hay otro día en el calendario. Otro día en el calendario es el día de nuestro funeral, que es resultado de la caída. Las dolorosas consecuencias de la maldición al hombre. El segundo es dolor en la muerte. Y leímos en versículo 19 el fin del dolor en el trabajo y el dolor en la muerte. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pues en versículo 19, cuando habla del sudor de tu rostro, comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Gerhard Voss, en su teología bíblica, dijo que literalmente esa frase no es simplemente una descripción de un tiempo en el calendario, es una descripción de cómo la persona murió y llegó a ese día en el calendario. Sí habla de un día que viene, pero es un resultado del sudor. Básicamente está diciendo que la lucha con el hombre que tiene tu trabajo es como él murió con un infarto por medio de su trabajo, con todo el estrés del trabajo. Él literalmente murió por medio, cuando dice, hasta que vuelves a la tierra. Es decir, que vas a sufrir en el trabajo hasta el punto que mueres por medio de tu jefe y trabajo. Dolor en la muerte. Dolor en la muerte. Muchas veces cito de ese texto o otros textos similares en funerales para recordar quiénes somos y que nuestro castigo de cada funeral es un resultado de nuestros pecados, nuestra culpa en Adán y nuestra corrupción en Adán. Y cada uno de nosotros somos culpables y merecemos la vara, merecemos ese castigo. Pues cuando habla de esa muerte, aplica a la muerte espiritual que recibimos la corrupción de Adán. Aplica a la muerte física, vamos a regresar a literalmente ser polvo. Y aplica a la muerte eterna, que sin Cristo vamos a ir al infierno. Pues hoy tenemos en versículos 16 a 19 las dolorosas consecuencias de la maldición. A la mujer, al hombre. A la mujer, dolor al dar luz a los hijos. Dolor en el matrimonio. Al hombre, dolor en el trabajo. Hasta el punto de dolor en la muerte. Vanidad, vanidad. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Leímos aquí. Pues ahora vamos a aplicarlo. ¿Qué hemos escuchado hoy? Mala noticia. Mala noticia. Solamente del castigo. Pues ahora vamos a considerar la mala noticia y la buena noticia en la aplicación. La mala noticia y la buena noticia en la aplicación.
en la mala noticia, en aplicar la mala noticia otra vez, necesitamos aceptar el castigo con humildad. Necesitamos aceptar todo el dolor que tenemos en esa vida. Es consecuencia del pecado. Y no solamente pecado en general, nuestros pecados también, porque compartimos la culpa y la corrupción de Adán, nuestro padre. Algunos de nosotros sufren más que otros, pero todos nosotros necesitamos aceptarlo. Ayer en el Parque Central estamos evangelizando y empecé a hablar con alguien y él tenía 86 años. Y él, tristemente, este hombre fue muy, muy orgulloso. Y él habló, mira, ¿cuántos años tengo? Y mira cómo estoy caminando aquí. Y él me dijo, no somos con los viejos así. Y mira cómo estoy caminando. Y estaba trabajando por muchos años. Y me dijo, mira a mí, pura tierra. Me dijo, pura tierra. Y para decir, mira qué fuerte soy. Y él conectó y dijo, él sabía que Dios estaba con él. ¿Por qué? Mira su salud y su fuerza. Y él rechazó toda religión, rechazó la Biblia, dijo que la Biblia tiene mentiras, es escrito por hombre. Y él respondió a las consecuencias de la caída, la maldición, simplemente con orgullo. A decir, no he sufrido mucho, pues Dios está conmigo. No. ¿Qué es el punto del dolor? Enseñarnos una lección, que necesitamos un Salvador. La humildad es decir que, recibirlo con humildad es decir, voy a morir, si es ahora o después. Tengo dolores, si son mucho o son menos. El punto de todos los dolores es enseñarnos, tú necesitas un Salvador. Recuerden el contexto. Recibimos todos los dolores en contexto del versículo 15. Que hay un Salvador que viene. Los dolores pasan en nuestra vida. Si has tenido dolores en tu vida, en tu matrimonio, hasta el punto de llorar y llorar. Si has tenido lágrimas sobre tus hijos en el parto o en su manera de vivir en rebelión. Todo ese dolor es para enseñarte de confiar en Cristo. Necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Si no has sufrido mucho, tal vez ese es uno de tus problemas. Que todavía eres orgulloso y necesitas sufrir más. Si has respondido a tu propio dolor con más orgullo, ¿qué pasa con el niño que hace más rebelión a la vara? Necesita más de la vara. Con la esperanza de llegar a humildad, ¿verdad? No hagas así con Dios. Muchos de nosotros hemos llegado a la fe por medio de dolores emocionales, preocupaciones en el trabajo, dolores de la muerte, preocupaciones, temores de la muerte. Y gracias a Dios por todos los dolores. Y ahora los dolores son como nuestros amigos. Y decimos gracias a Dios por tal y tal dolor que nos llevó a Cristo, que nos enseñó que necesitamos Cristo Jesús. Pues para recibir este castigo con humildad es decir que yo necesito la lección de ese dolor para enseñarme de mi culpa y mi corrupción. Pues la primera aplicación es la humildad. Y eso es difícil. Yo sé que es difícil. Es imposible. Imposible sin la gracia de Dios para llegar a ese punto. Pues, pero vamos a aceptarlo. Esa es una aplicación piadosa, hermanos. Pues otro es ver la bondad de Dios. Spurgeon dijo esa aplicación de ese texto. Él dijo, mira cómo Dios todavía nos dio a las mujeres la capacidad de tener a niños. No quitó esa bendición. Todavía Dios nos dio matrimonio. No quitó matrimonio. Todavía Dios nos dio trabajo.
Todavía Dios nos dio vida por un tiempo. Mira toda la bondad de Dios en eso. Incluyen incrédulos. Incrédulos tienen trabajo, hijos, matrimonio y vida por un tiempo. Mira la bondad de Dios. ¿Y qué merecemos? Morir ahora y estar en el infierno ahora, sin tener vida, sin tener hijos, sin tener trabajo, matrimonio. Mira la bondad de Dios. Él merece nuestra adoración. Él merece la adoración de los incrédulos, porque Él dio todas las bendiciones a los incrédulos. Pero recordamos, aplicamos ese texto, no solamente en humildad de aceptar el castigo, no solamente en adorar quién es Dios, pero vamos a aplicar este sermón en ver Cristo Jesús y confiar en el Evangelio. Adán y Eva, ellos escucharon las consecuencias dolorosas en contexto de Génesis 3:15, en esperanza de ver un Salvador un día, en la esperanza que Dios en todo ese sufrimiento y todo ese dolor, y adentro del dolor, Dios va a enviar la esperanza, un Salvador Cristo Jesús. Él es nuestra única esperanza a todo el sufrimiento, en parto, en matrimonio, en trabajo y en la muerte. Y ahora, todos los aspectos de las consecuencias de la maldición nos enseña de Cristo Jesús. Pensamos de los espinos y cómo Él tenía una corona de espinos para sufrir en nuestro lugar. Tener símbolo de la maldición en su propia cabeza. Mira su humildad para salvarnos en esa manera y dejarnos saber que ese es como Él murió. Mira cómo Él luchó hasta el punto de sudor con gotas de sangre, esperando por tomar la copa de la ira de Dios. Mira su tristeza con todos los pecados. Mira sus lágrimas cuando Él lloró en el funeral de Lázaro, en la cara de la muerte. Cómo Él sufrió en la presencia de todo el pecado en esa vida. Mira cómo Él llegó y murió sin merecer. Él no mereció morir en la cruz de Calvario. Él dio las consecuencias del castigo, pero no solamente dio dolor de la muerte, Él tomó dolor de la muerte. En todo su obra observamos símbolos y sombras que Él tomó la maldición en lugar de toda la persona que quiere arrepentirse y confiar en Él. Pues estoy llamando a ustedes a ver la esperanza aquí por tu alma. Está aquí en Cristo Jesús. Él sufrió los dolores de la maldición aquí en salvarnos. Pero más, cristiano, tú tienes esperanza en cada uno de los áreas ahora que el incrédulo no tiene. Tú tienes esperanza en cada uno de los puntos. En cada uno de los puntos. La madre puede sufrir con la náusea, con la preocupación de todos los dolores y los dolores literales en el parto, y la madre puede sufrir en todos los dolores de preocupaciones de los años siguientes de tener hijos. Y recordamos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 habla de esa es una manera para la mujer ser una mujer piadosa. ¿Por qué? Por medio de esa influencia ella puede predicar el evangelio a sus hijos y ser la influencia más poderosa en la vida de sus hijos. Pues sí, hay mucho dolor en tener hijos, pero en el evangelio la madre tiene influencia para la salvación de sus hijos. Dice 1 Timoteo capítulo 2, 15. Y en la salvación en Cristo Jesús,
tenemos esperanza y cambia el tono del sufrimiento. Sí, todavía hay sufrimiento y hay lágrimas, pero con mucha esperanza de la salvación eterna ahora. Mira el dolor en el matrimonio. Los matrimonios del mundo son llenos de tristeza, lucha, batalla de los sexos y sufrimiento de quién va a dominar el otro. Pero en Cristo Jesús, Dios cambia nuestra perspectiva del matrimonio. Y cuando los dos son cristianos, la mujer quiere someter y tener amor por su marido. Y el marido quiere sacrificar su vida para su mujer. Y trabajar con diligencia para el bien espiritual y el bien del hogar. Y ser el líder de la casa. Ese es el resultado del Evangelio, dice Efesios 5. Mira la esperanza para un cristiano para cambiar el tono en ese área, en tener hijos y en matrimonio. Es el mismo de trabajo. Recuerden Efesios 6, versículos 5 a 8. Efesios 6 cambia nuestra perspectiva del trabajo. No es simplemente sufrimiento y vanidades. Ahora hay significado. ¿Por qué? Porque si no avanzamos en el trabajo, nuestro trabajo no es para el jefe, no es para avanzar y tener más dinero, es para ser agradable a Cristo. Y la recompensa por nuestro trabajo es en la eternidad. Pues si trabajamos duro, si es en cambiar pañales o hacer operaciones o vender cosas, vamos a recibir la recompensa en la vida que viene. Nuestra esperanza es Cristo es nuestro jefe. Cristo es nuestro jefe. Pues el Evangelio cambia todos los dolores aquí para tener esperanza adentro, incluyendo la muerte. Y cuando llegamos a un funeral de un creyente, sí lloramos, pero no lloramos como el mundo. Lloramos como con esperanza para verles otra vez. Y esa es la esperanza del Evangelio. Mira cómo el cristiano vive en diferente mundo, con diferente actitud. Y es nuestro deber de cultivar las aplicaciones cristianas aquí, en cada uno de los textos. Pues esa es la aplicación. Pues vamos a orar en silencio ahora y pensar. El tiempo de ese tiempo es orar y dar aplicaciones personales a nuestro Señor. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.